Dios les bendiga. Es un gran placer poder volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta noche vamos a leer un texto del Nuevo Testamento, pero con referencia al Antiguo Testamento, para luego aprender a aplicar las verdades bíblicas para nuestras vidas. Señor Jesús, danos la sabiduría y la gracia, el entendimiento necesario para compartir las Escrituras. Me encomiendo a ti y a tu Espíritu Santo en esta hora. En la Epístola de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 3, la Biblia dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ya nos damos cuenta que vamos a hablar nuevamente del tabernáculo. El verso 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a hablar precisamente de el arca del pacto. Estaba en el lugar santísimo, detrás del segundo velo, y tenía tres cosas dentro de ese cofre. Esas tres cosas, vuelvo a repetir, eran maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cada una de esas tres cosas recordaban un momento histórico, un momento especial en el encuentro de Dios con su pueblo, y cada una de esas tres cosas tenían enseñanzas muy precisas para ellos y también para nosotros. Dice que había en el lugar santísimo un incensario de oro y el arca del pacto. En el Antiguo Testamento solamente aprendemos que en el lugar santísimo había el arca. Sin embargo, aquí se añade un incensario. Lo que ocurre es que este pequeño incensario se usaba únicamente en el día de la expiación para el incienso del altar del incienso que estaba en el lugar santo, donde tomaban los sacerdotes el incienso. El sumo sacerdote tomaba parte de ese incienso y entraba al lugar santísimo una vez al año, y por eso había un incensario pequeño que no tenía que estar siempre presente y se usaba únicamente para ese instante. Ahora, en la Biblia aprendemos que el altar para el incienso, o el incensario, vamos a hablar más bien de ese incensario, tiene un significado muy claramente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 de la Biblia dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten, las copas de oro con incienso representan las oraciones de los santos. El salmista dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Así que aprendemos que la tipología del incienso no es otra que la oración. Nosotros los creyentes oramos, clamamos a Dios, y qué hermoso es saber que la simbología bíblica que se usa es que nuestra oración es como un perfume en la presencia de Dios. Quiere decir que le es grato a Dios, es agradable cuando oramos y clamamos a nuestro Dios, y esa oración llega al mismo trono de la presencia de Dios. Así que desde el Antiguo Testamento ese incienso va a enseñarnos la importancia de la oración. Ahora bien, el arca era un cofre, una caja, si queremos decirle, y tenía una parte muy importante, era lo que estaba sobre el arca, que se le llamaba propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Era simplemente una cubierta muy especial que en una sola pieza se componía de 2 querubines con sus alas extendidas mirando hacia el centro de esa cubierta.
tipo de la adoración. Pero la palabra propiciatorio significa cubrir, apaciguar, aplacar, limpiar, cancelar, hacer expiación. Sobre la tapa, sobre esa cubierta, una vez al año se hacía la ceremonia de la expiación y se rociaba sangre sobre el propiciatorio. Esa sangre exculpaba, cubría, aplacaba la ira de Dios sobre el pecado de la nación y del pecador. Así es que cuando Jesús fue dado como propiciación por nuestros pecados, lo que la Biblia está diciendo es que por su muerte somos reconciliados con Dios y que la ira de Dios por el pecado hacia aquellos que reciben la gracia de la salvación ha sido exculpada, ha sido apaciguada. Así es que sobre esa tapa o sobre esa cubierta, dice la Biblia en Éxodo 25:21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El arca era el cofre. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ya Dios estaba diciéndole a Moisés que le iba a dar un testimonio, y que ese testimonio iba a estar dentro del arca. Y luego dice la Biblia, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Noten, Moisés subió al monte y allí Dios le habló. Pero ahora, luego que el tabernáculo estuvo preparado, Dios iba a hablarle a él desde el propiciatorio. Quiere decir, desde el lugar donde la culpa se cubría, desde el lugar donde se hacía expiación, para enseñarnos que para hablar con Dios tenemos que estar limpios, para hablar con Dios tenemos que estar reconciliados. Solo podemos hablar con Dios cuando nuestra vida y nuestra deuda ha sido cancelada por Dios. Ya sabemos que cuando Jesús muere por nosotros, la deuda fue cancelada. Cuando nosotros invocamos a Jesús como Señor, recibimos por gracia el perdón. Dios nos declara justificados por la fe. Por eso cuando oramos, vamos al propiciatorio en fe, vamos a Dios con toda seguridad de que somos escuchados, porque la ira ha sido aplacada por el perfecto sacrificio del Señor Jesús. Ya nos damos cuenta de la importancia del propiciatorio, la importancia de ese lugar. Pero ahora miremos adentro. ¿Qué había dentro de ese cajón, dentro de ese cofre tan importante? Leímos ahorita, habían tres cosas. La primera era el maná. La segunda, la vara de Aarón que floreció. Y la tercera, las tablas del pacto o los 10 mandamientos. Pensemos, todo esto son recuerdos. Recuerdos para el pueblo de que estaban allí en la presencia de Dios. No eran artículos de museo, no estaban a la vista de todos. Estaban solo a la vista de Dios, y si podemos decir, en el corazón de Dios. Porque incluso cuando el sumo sacerdote entraba al lugar del propiciatorio, estaban dentro, y él no le quitaba el propiciatorio al cofre, o corrijo, cuando entraba el sumo sacerdote a hacer la ofrenda sobre el propiciatorio, estos tres recuerdos estaban dentro del cofre, y él no movía la tapa para mirar adentro. Por tanto, eran tres recuerdos que estaban en Dios, escondidos en Dios. Pero el pueblo lo sabía. ¿Qué significaban y qué impacto tenían esas tres cosas que había en el arca? Sabemos lo que ocurrió cuando el pueblo no tuvo comida y comenzó a quejarse. Leemos parte de la historia. Nos referimos a el maná otra vez. En Éxodo capítulo 16 y verso 4 dice: Jehová dijo a Moisés: voy a haceros llover comida de lo alto de los cielos. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción necesaria para ponerle yo a prueba, viendo si marcha o no según la ley. El día sexto preparen para llevar el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde sabréis
que es Jehová quien os ha sacado de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, pues ha oído vuestras murmuraciones que van contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Así que sabemos por la Biblia que en ese día llegó el maná y cubrió todo el campamento. Y durante 40 años Dios estuvo dándole comida de los cielos al pueblo. Pero Dios le dijo a Moisés, verso 32 de Éxodo 16, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer, una medida específica con maná, de medida de volumen, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Así es que parte de ese pan fue echado en una vasija y entrado dentro del arca. Era la memoria de que no solo de pan vive el hombre. Era la memoria de lo que dice Deuteronomio 8:3. Dice la Biblia, Él te afligió, te hizo pasar hambre y te alimentó con el maná que no conocieron tus padres, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de cuánto procede de la palabra de Dios. Así es que el primer recuerdo del maná era que Dios es el suplidor de nuestras necesidades, pero que además no solo vivimos de ese pan. El maná apuntaba hacia Jesús. Jesús dijo, San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús se identifica con el maná. En la mente de todo el pueblo de Israel durante toda su historia, no podían olvidarse de ese maná. Y Jesús es el maná. Era un símbolo profético del Señor Jesucristo, que daría su vida como alimento espiritual para beneficio de nuestra salvación. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más hambre. Otra clara referencia a Jesús como el verdadero pan de la vida. Ya tenemos el primer significado. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el pacto de Dios, estaba muy profundo la profecía y la enseñanza de que más allá de un pan que servía para la energía del día, vendría el pan de vida. Y vino el pan de vida, quien es nuestro Señor Jesús. La segunda cosa que estaba dentro de aquel cofre era la vara de Aarón. ¿Qué sucede? Hubo un momento en el pueblo de Israel similares, ¿no?, de rebelión contra Moisés, contra Aarón. Y la Biblia dice lo que ocurre cuando el pueblo se rebela y la forma en que Dios va a solucionar esta rebelión contra la autoridad. Leamos número 17, versículo 1. Dice la Biblia, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, escribirás el nombre de cada una sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de varón, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos,
y producido almendra. Noten que aquella vara, que era una vara seca, como todas las demás varas, pero esta vara, al otro día, en un solo día, no solo reverdeció, o sea que de estar seca se puso verde, sino que además echó flores y arrojó más ramas o renuevos y produjo fruto, produjo almendras. Dios de esa manera mostró que había elegido a Aarón y había elegido a los levitas para ministrar y ser sacerdotes en la casa de Israel. Pero miren el símbolo. Una vara seca se convierte en una vara verde con renuevos, con flores y con fruto. Por un lado, Aarón vino a ser el primer sacerdote y todos los que le siguieron tenían que ser de esa tribu de Leví. Así es que Dios pone el orden de cómo son las cosas y cómo Él quiere que sean las cosas. Dios es un Dios de orden y es un Dios que elige. No se trata de nosotros que corremos o que queramos hacer una campaña para que logremos hacer algo, sino que Dios mismo elige a sus personas y los pone en el lugar que Él quiere. Así habla la Biblia del Espíritu Santo y de los dones en el Nuevo Testamento, que Él da los dones como Él quiso, los reparte en el cuerpo, que es la iglesia, como Él quiso. Pero además de eso, esa vara que reverdece nos habla a nosotros de lo que somos como cristianos. Nosotros como creyentes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos al Señor, nuestras vidas florecen. Primero nos ponemos verde, esto es con vida. Luego salen adornos o flores de frutos. Y la tercera cosa y más importante es que hay fruto. Hay fruto. San Juan capítulo 15, la Biblia nos habla con claridad sobre este ejemplo de lo que debe ser y es un creyente. En Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Noten que Jesús es la vid. Jesús en este caso es esa vara de almendro, pero el Padre es el que labra. Así es que cuando se puso la vara de Aarón delante de Dios, Dios era el labrador y preparó la vara. Y ahora en el Nuevo Testamento, la tipología es que Jesús mismo es la vara del tronco de Isaí, de la dinastía levita, aunque su sacerdocio fue según el orden de Melquisedec. Así que esa vid, que es Jesús, contiene en ella esos que reverdecen, que son los pámpanos. La vara reverdeció, pero en este caso, además de ahí arrojó renuevos, pero nosotros entonces somos los renuevos, solo que aquí la Biblia le llama en San Juan los pámpanos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí notamos el trabajo del labrador. ¿Qué es lo que hace el labrador con una vid? Para que dé mayor cantidad de frutos, lo limpia. Esto es, va a quitar aquellos arbustos o aquellas ramas secas que le quitan la salud a la vid, y va a cortar, va a quitar, va a limpiar, va a mejorar la vid para que dé los mejores frutos. Una vid abandonada no dará tan buenos frutos como una vid cuidada. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de relación con Dios, es una vida cuidada por Dios, cuidada por el Espíritu Santo. Y aquí lo que notamos en la Biblia es que ese labrador, que es el Señor, tiene formas muy específicas de limpiarla. Dice de hecho la Biblia cómo hace el trabajo. San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que ya nos damos cuenta que
Una de las formas favoritas de limpieza es la palabra. Luego sigue diciendo en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que seamos varas que florezquemos, que demos flores. Dios quiere que seamos personas que demos fruto, que fructifiquemos, es la palabra correcta, que fructifiquemos. Hay otra forma en que Dios nos hace crecer. Está en Santiago capítulo 1 y versículo 2 cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ya nos damos cuenta que la otra forma en que Dios limpia la vid es diversas pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es que Dios tiene dos maneras de limpiarnos. Primera manera, su palabra, reveladora, transformadora, cambia nuestro corazón y nuestra alma. La segunda forma, las pruebas, dificultades. Y todo esto para que glorifiquemos al Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? En que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Y la tercera cosa que estaba dentro del arca, las piedras del pacto. A eso Dios le llamó el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio no fue otra cosa que aquellas dos tablas que Dios le dio a Moisés. De hecho, fueron la parte más importante. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 10, dice la Biblia, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Nos damos cuenta entonces que el maná y la vara de Aarón llegó un momento donde ya no estaban. Pero lo que siempre permaneció fue las dos tablas que Moisés puso. En otras palabras, Jesús, cuando habla de sus promesas y de la palabra de Dios, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es algo que permanece. Es más fácil que todo se disuelva, que desaparezca el universo, pero jamás va a desaparecer la palabra de Dios. El fundamento de nuestra vida en las Escrituras. Ese pacto de Dios, ese testamento de Dios, es un compromiso divino de Él respaldar cada palabra, cada promesa, cada mandamiento que Él nos ha dado. Por eso es el ancla de nuestra fe, la revelación de las Escrituras. Por eso las Escrituras debemos escudriñarlas, debemos vivirlas, debemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento para comprenderlas, a fin de permanecer firmes, glorificando a nuestro Padre Celestial. Así es que estas son las tres cosas que hoy quisimos compartir acerca de lo que hay dentro del corazón del arca, como decir, lo que hay dentro del corazón de Dios para nuestras vidas, que Él quiere que tú recuerdes. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por la enseñanza de las Escrituras. Gracias por el pan de vida que es nuestro Señor Jesús. Gracias por enseñarnos que nos has llamado para dar fruto. De esa forma glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra que permanece, en la cual podemos confiar. Bendice a cada uno de aquellos hermanos que ha escuchado esta enseñanza. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga
Dios les guarde y le damos gracias por su atención y veremos si Dios quiere el próximo miércoles.